Muy buenas, muy buenas. Hoy me encuentro muy bien, con unas ganas y un deseo de compartir una enseñanza con ustedes. Y es acerca de por qué Pedro dice que Pablo es difícil de entenderlo. En segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para la salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, él ha escrito casi todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay difíciles, algunas son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también otras escrituras, para su propia perdición. Es un mensaje muy importante el que estaba diciendo el apóstol Pedro acerca de las cartas de Pablo. Efesios, Gálatas, Filipenses, Tito, Hebreo. Hay que prestar atención, Corintios, Romanos, Tesalonicenses, Colosenses. Entonces, todas esas cartas, hay cosas allí escondidas que son difíciles de entenderlas, pero hay personas que son inconstantes, hay personas que son indoctos, hay personas que no tienen conocimiento, entonces agarran esas cartas y las tuercen. Y quiero ayudarte un poquito hoy acerca de la forma como se expresa un hombre tan intelectual para su tiempo. Era, estudiaba a los pies de Gamaliel. Habían dos escuelas, Higel y Chamay, dos escuelas grandes del judaísmo en aquel entonces. Y él aventajaba a los de su clase. Él los aventajaba, o sea, él dice que él le llevaba ventaja. O sea que él estudiaba, se preparaba más. ¿Y qué estudiaban? Pues lo que estudiaban es el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Entonces Pablo, un maestro de Torah, es escogido él. Y dice que la sabiduría que le ha sido dada a Pablo, se le fue dada. Pablo fue un hombre muy preparado, como digamos como un abogado, como alguien que se prepara para juez, alguien que se prepara con conocimiento en leyes, estatutos. Y vemos que esas leyes y estatutos son dadas por Dios en la Torah. Leyes de moralidad, leyes de justicia que están metidas allí en los primeros 5 libros de la que conocemos como la Biblia. Eso se conoce como Torah, los primeros 5 libros. Y entonces Pablo va a empezar a hablar acerca de ciertas cosas que son difíciles de entenderlas. Ahora, estamos hablando de que Pablo vivió hace muchos años antes que nosotros. Estamos hablando del contexto cultural de Pablo, que era un judío, que conocía bien todas sus cosas. Estamos hablando de que para ese tiempo, incluso, él les parecía que eran difíciles de entenderlo como Pablo eh, da sus doctrinas, sus enseñanzas. Y vamos a estar hablando, ¿no? De 7 leyes aparentemente que se meten, que Pablo empieza a hablar, ¿no? Por lo menos vamos a hablar de que en el libro de Romano, Pablo primero empieza con una introducción acerca de que Pablo, siervo de Jesucristo, de Yeshua, el ungido, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, Romano 1:1. Es como una presentación de una carta. Esta carta, Pablo jamás pensó de que iba a ser metida en la Biblia. Cuando él la escribe, lo que conocemos como Biblia era el Antiguo Testamento en tiempos de Pablo. El que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, mira cómo menciona, el que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. El que se había prometido era un ungido que vendría a raíz de la tribu de Judá, ¿verdad? Indudablemente, Yeshua, un profeta como Moisés, salen muchas veces en toda la Biblia, o sea, hace referencia a Yeshua. Acerca de su hijo, nuestro Adonai, Yeshua, el ungido,
que era el linaje de David según la carne. Elohim enviará a su hijo, señal de que debe ser descendiente de Judá, pero del linaje de David. ¿Ve? Eso es lo que él está explicando, que el Elohim enviaría a un descendiente de la tribu de David, linaje de David. Que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces Dios envía un mensaje puesto, una manifestación de poder. ¿Cómo? Resucitando a su hijo, el Padre, ¿ve? Con poder lo levanta de los muertos al tercer día. Eso es lo que está en la carta de Pablo enviada a una sinagoga que estaba en Roma. Y dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la emuná en todas las naciones por amor de su nombre. Él está enviando su carta, imprimiendo, realmente explicando que de Yeshua recibimos la gracia para la obediencia, firmeza, emuná. Dice, entre las, vamos a ver, seguimos en Romanos 1:6, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesús el ungido. A todos los que estáis en Roma, vea, la carta fue dirigida a una sinagoga que está en Roma, lo que yo les estaba explicando ahorita. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, apartados. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el ungido. Yo quiero que tú leas esta carta completa, la del libro de los Romanos. Me gustaría que la leyeras entera y despacito, y teniendo entendido que en el libro de los Hechos hay una historia donde dice que los judíos habían sido sacados de Roma. O sea, anteriormente habían unas sinagogas de Roma allí. Tuve la oportunidad de visitar Roma hace un tiempito atrás, y conocí una gran sinagoga que estaba allá en la ciudad de Roma y está cerquita del Vaticano. Me fui caminando del Vaticano a esa gran sinagoga. Y mire, yo pasé un rato en el Vaticano, estuve un mediodía, digamos, allí por toda esa, por la iglesia de San Pedro y todo eso. Entré en la iglesia de San Pedro, pero cuando yo entré en esa sinagoga me sentí tan feliz que yo no quería salir de allí. Lo que se sentía dentro de esa sinagoga judía era espectacular, la gran sinagoga de Roma. Pero entonces hubo un momento de que el emperador manda a sacar a todos los judíos que estaban en Roma. Ahí hay un museo también de Roma, un museo de los judíos, donde salen piedras muy antiguas de las antiguas sinagogas de Roma ahí. Espectacular. La cátedra de Moisés, que es la silla donde se sentaba el que daba el mensaje en la sinagoga. Todo eso está ahí en, en esos museos. Espectacular. Bueno, entonces Pablo sigue mandando estos mensajes a la carta de Romanos, porque cuando tú lees bien la carta, la lees pedacito, te das cuenta de que ellos ya se sentían superiores a los mismos judíos. Y ahí ya no habían judíos. Entonces, pero como en el tiempo cuando Pablo escribe esta carta, ya Jesús había sido crucificado. Entonces, pronto estaban bajo el yugo romano, pronto iban a ser destruido el templo en el año 70, 40 años después de la muerte de Yeshua. Entonces ellos empezaron a sentirse como superiores, y como que Dios los había abandonado a los judíos y por eso estaban en ese estado y ahora ellos eran superiores. Y sigue, ¿no? Primeramente doy gracias a Dios mediante Jesús el ungido con respecto a todos ustedes. De vuestra emuná se divulga por todo el mundo. O sea, se está escuchando que la fe de ustedes en todo el mundo, que hay una sinagoga una sinagoga en Roma, que están en firmeza, que están en emuná. Yo he escuchado, se está regando la voz en todo el mundo. Romanos 2:2.
Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas según la verdad. Entonces vamos a ver que esta es la ley de Yahvé. Vamos a empezar a ver las diferencias, ¿no? La ley de Yahvé. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas según la verdad, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O sea, que la ley de Yahvé es la verdad. Pero hay algunos que cambiaron la ley de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué está pasando? Que en Roma existía lo que se llama culto al emperador. Culto al emperador. O sea, el emperador moría y pasaba a ser Dios y ahora su descendiente, pasaba a ser llamado el Hijo de Dios. Y se le rendía culto y se le hacían templos y todo esto. Eh, Aquí yo vivo en Francia y en Nimes, una ciudad cercana, ahí se pueden conseguir templos del emperador, pero eso había por todas partes del mundo. Incluso hay un sitio aquí también cerca donde hay como especie de un palacio ofrecido a Diana, como un templo, y al lado está el templo del emperador. También hay otro templo del emperador, no el que yo te digo, sino que hay muchos templos al emperador que son prueba de esto. Otra cosa, de que, de que en Grecia practicaban mucho lo que es la lujuria, la lujuria. Y por eso vamos a ver que casi muchas estatuas así que vienen después lo hereda Roma acerca de desnudez, que se ve mucha desnudez. Ve, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el de es en contra de su naturaleza. El lesbianismo, que viene del griego levos, isla griega cerca de Turquía. Se utiliza para hacer referencia a una mujer homosexual que siente atracción sexual, física y emocional y sentimental únicamente hacia las mujeres. Viene del griego. Lo practicaban. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en la lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo asimismo la retribución debida a su extravío. ¿Qué estaba pasando en Roma entonces? Acuérdense que no es como hoy, donde en tu casa hay un baño. No, habían baños públicos, no todo el mundo tenía acceso a un baño. En esos baños se veían todos desnudos. Habían centros olímpicos que habían puesto los griegos, las olimpiadas. Entonces los chicos iban a entrenamientos y se iban y no podían entrar con vestimenta, tenían que entrar desnudos por si acaso alguno llevaba un arma escondida, matar al otro. Para evitar eso entraban todos desnudos, se frotaban aceite, entonces iban gente adinerada y entonces le financiaban, digamos así, por eso a favor cambio sexual. Eso practicaban los romanos, eso practicaban los griegos. Entonces habían cambiado la ley de Dios, ¿verdad? La ley de Yahvé, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, por estas cosas. Entonces Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Porque la ley de Yahvé decía, si alguno se ayuntare con varón con mujer, abominación hicieron y ambos han de ser muertos, sobre ellos será su muerte. Entonces la Levítico 20:13 te dice que si alguno a un varón se acuesta con un varón, tenía que ser muerto. ¿Por qué? Porque así decía después decía, así erradicarás el mal de Israel. Entonces cuando un varón veía, sentía atracción por otro, pero se acordaba de que la ley de Yahvé decía esto, y si él había visto cómo habían asesinado a otro, pues no lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque lo iban a matar. Entonces lo evitaba. No lo hacían por eso, por temor a que iba a ser asesinado. Romano, Levítico 18:22 también te lo vuelve a decir. Mira, no te echarás con varón como con mujer, porque es abominación.
Entonces vamos a ver cómo Pablo empieza a explicar, ¿ves? En, en 1 de Corintios, por lo menos también 6:18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces Pablo te está hablando de que huyas de la fornicación. Pero Pablo está hablando desde Levítico 18:20, cuando te dice, además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. O Deuteronomio 5:18, no cometerás adulterio. O Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. De eso Pablo está hablando cuando habla en sus cartas. Entonces vamos a ver que hay diferentes leyes que Pablo empieza a enfatizar. Pero no siempre digamos que está hablando de la misma ley. No siempre está hablando de la misma ley. Pablo puede estar hablando de la ley de Yahvé, puede estar hablando de la ley del pecado, como en Romanos 7, 23, 24, 25, la ley del pecado y la muerte en Romanos 8:2, la ley del espíritu de vida en Romanos 8:2, la ley de la fe en Romanos 3:27, la ley de la justicia en Romanos 9:31 o la ley del Mesías, 1 Corintios 9:21. No siempre está hablando de las mismas leyes y por eso puede haber confusiones. Pueden haber confusiones en eso. Mira, si nosotros nos vamos al libro de Romanos capítulo 7, versículo 23 al 25 dice, pero veo otra ley. ¿Ve? Ahí te lo deja claro, mira. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. O sea, en la mente él tenía la sabiduría de la ley de Jehová, ¿verdad? De sus mandamientos. Pero había otra ley que se revela contra la ley que él tenía grabada en su mente desde niño que creció con los mandamientos, que me lleva cautivo a la ley del pecado. Por eso te estoy diciendo, hay que leer lentamente, porque Pablo no siempre está hablando de la misma ley, está hablando de la ley del pecado. ¿Cuál es esta ley del pecado? Cuando él empieza a hablar, porque hago el bien que quiero, sino el mal, pero no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. La ley del pecado. ¿Ve? El Yetzer Hará, la inclinación al mal. Hemos hablado de esto en otros temas. Entonces Pablo empieza a hablar acerca de eso, de que la ley del pecado, que va en contra de la ley de su mente con la ley de Yahvé. Entonces vamos a ver en Romanos 8:2, vamos, te invito a que vayas a Romanos 8:2 y dice, porque la ley del espíritu de vida en el ungido Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces vamos a ver que esta es otra vez, la ley del espíritu de vida. La ley del espíritu de vida. Entonces empieza a hablar de otra ley, de otra ley, la ley del espíritu de vida. Lo ha librado de, dice, porque la ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y la muerte, de la inclinación al mal. Entonces no siempre, vamos a ver que está hablando de lo mismo. ¿Y cuál es la ley del pecado y la muerte? Es la consecuencia de cometer un pecado. De eso es que está hablando. Es la consecuencia que viene después de cometer el pecado. Entonces estamos hablando de la ley de Yahvé, la ley del pecado, la ley del pecado y la muerte. Es un instinto natural de pecar que lleva a la muerte. El pecado que entró en el mundo por un hombre, en Romanos 5:12. Por tanto, el pecado que entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, el violar los mandamientos de Dios, esa rebeldía
que mira, que dicen, mira, yo no estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con aquello. No, ¿y cómo van a asesinar a un hombre por ser homosexual? ¿O cómo van a asesinar a una mujer por ser lesbiana? Estos son actos de moralidad. Estos son actos de justicia. De evitar que esto, para poder evitar que esto sucediera, que el hombre viniera y se acostase con la mujer de su prójimo, y entonces rompieran los dos matrimonios, se rompe, los niños quedan abandonados, y todo esto. Entonces hay unas leyes para poder cuidar la santidad de cada uno y, y la justicia de cada quien. Entonces, estamos hablando de Pablo vuelve y dice en Romanos 6, 18, Romanos 6, 17, 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia. ¿De quién quiere ser esclavo? ¿De verdad? ¿De quién quiere ser esclavo? ¿No sabéis que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios que aunque eres esclavos del pecado, anteriormente eres esclavo del pecado, habéis obedecido al corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Está hablando, es que a veces pareciera que Pablo está hablando de una ley, de que siempre estuviera hablando de la misma ley, pero no es así. Mira, la ley del espíritu de vida es cuando comenzamos a ser dirigidos por el Ruach HaKodesh, o sea, por el Espíritu Santo. Empezamos a ser dirigidos. Conocimos. La fe va a venir por el oír la palabra de Dios. Cada vez que tú aprendiendo, vas leyendo, vas intuyéndote, vas intuyendo. Y esa fe, esa firmeza en ti va creciendo. Entonces empiezas a ser empiezas a ser dirigido por el Espíritu de vida. Cuando leímos ahorita que eh, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente que lleva contigo la ley del pecado. Ajá, ¿ve? Entonces ahí estamos viendo la ley del pecado y la muerte. Ahora vean, porque la ley del espíritu de vida, la ley del espíritu de vida en el ungido Yeshua, Romanos 8:2, me ha librado la ley del pecado y la muerte. Entonces ahora viene la ley del espíritu de vida. Entonces la ley del espíritu de vida, espíritu de vida, viene siendo cuando empiezas a ser dirigido como por el Ruach Kodesh y te vienen a recordar y estás en una situación incómoda, una situación de que no está bien y el Espíritu Santo viene sobre ti y te viene un pensamiento, un dardo y te dice, mira, eso no está bien lo que estás haciendo, porque la ley te dice esto y esto, estás haciendo en contra, estás yendo en eso, no le agrada a Dios. Y empiezas a ser dirigido. Y entonces cuando tú empiezas a escuchar esa voz y a obedecerla, entonces como dice Pablo, porque la ley del Espíritu de vida en el Mesías Yeshua me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Porque empiezas a ser como dirigido. Porque en Hebreos 8:10 lo aclara, ¿no? Otra carta de Pablo dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán por mi pueblo. Pondré la ley en mi corazón, en su corazón, las escribiré en su corazón. Sus leyes de Jehová no han cambiado, son las mismas. Pero lo importante no es eso, sino aceptarlas en el corazón de cada creyente. Entonces es difícil entender a Pablo si no tienes todos estos conceptos de que Pablo no siempre está hablando de las mismas cosas. Pablo habla también de la ley de la fe. Hay veces que Pablo está hablando de la ley, pero está hablando desde la ley de la fe. Ejemplos, ¿no? Vamos a ver en Efesios 2:8-9. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe.
Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios y no es por obra para que nadie se gloríe. Entonces te está hablando de la ley de la fe, de la emuna, que, que no fuiste salvo por tus obras, sino que eres salvo por medio de lo que Jesús hizo en la cruz, que pagó por tus pecados, que el Padre de tal manera te amó que envió a su Hijo en rescate de la humanidad. Esto es emuná, firmeza, seguridad, fidelidad, fielmente, lealtad, honradez. Esto es lo que tiene que ver con la ley de la fe. Que, ¿cuál es la ley de la fe? Que por gracia eres salvo. En el libro de Habacuc 2:4 te dice, el justo por su fe vivirá. Isaías 57:11 dice, ¿y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe y no te has acordado de mí ni te vino al pensamiento? ¿Ves? Entonces Pablo habla acerca de esta ley de la fe. Esta ley de la fe es algo como que estar consciente de que esto es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios, es un regalo divino, es un regalo divino. Él te da esa oportunidad de que si crees en el Mesías y empiezas a tener la fidelidad hacia Él, tu firmeza, tu honradez, tu lealtad hacia Él, lo crees que el Padre lo levantó de los muertos. Entonces empiezas a caminar como los que son apartados, como un vaso consagrado. Empiezas a hacer a caminar conforme a las Escrituras. Esto va a producir cambios en tu vida. Va a empezar a ver pasos, cosas que antes hacías que ahora la ves mal. Y empiezas a caminar conforme a la Escritura. Empiezas a guardarte aquellas cosas que están mal hechas, porque empiezas a ser dirigido por el Espíritu Santo. Y esta ley de la fe es la que Pablo habla, que muchas veces en Efesios 4, 22-24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos, y renuévate en el espíritu de vuestra mente, y vístete de un nuevo hombre, creando según Dios en la justicia y en la santidad de verdad. Ese nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de verdad, o sea, en sus mandamientos, ese nuevo hombre. Figúrate que en 2 Corintios, vuelve a decirlo, ¿no? Dice 5-17, de modo que si alguno está en el ungido, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. Muchas veces él va a hablar de esta ley de la fe, pero no tiene nada que ver con las otras leyes, donde él habla también. No siempre está hablando de la misma. Es como un estado mental, es una transformación de nuestras creencias fundamentales que impacta directamente cómo percibimos el mundo y empezamos a interactuar en él. Sí, cuando obedecemos a la ley de la fe, vemos la palabra de Elohim como una libertad y como una forma de vivir, un estilo de vida diferente empieza a crecer en nosotros. Que es contrario a tener la carne como autoridad. Es lo contrario. La carne mira la palabra como la esclavitud. Sí, y la carne se ve estos mandamientos como una esclavitud. Y es al contrario, es la libertad. Cuando tú empiezas a caminar en santidad, cuando empiezas a caminar conforme a la Escritura, es que realmente tienes la libertad. Un ejemplo de esto, ¿verdad? Ejemplos de esto son cuando cada país tiene sus mandamientos, sus códigos, sus normas, su ética, su código penal. Y por lo menos ahí te dice, mira, eh, la ley de tránsito, por lo menos que hay que respetar la luz del semáforo, ¿verdad? Hay que respetar los límites de velocidad.
Pero entonces, tú mientras que tú estés cumpliendo esos normativos, tú no tienes problema. Estás en la libertad. No hay problema, no hay nada de acusación contra ti. El problema viene cuando tú te excedes de velocidad, cuando tú pasas, vas en tu vehículo y ves un rojo que te dice que te hagas alto y tú sigues de frente, entonces ahí estás violando las leyes. Y entonces empieza el temor en ti que si alguien te vio, que si te tomaron una foto, que si alguien, un radar, algo así. Empieza el temor, porque sabes que faltaste, sabes que violaste la ley. Esa, esa es la diferencia también. Ahí Pablo cuando habla de la maldición de la ley es eso, es la parte que viene la acusación ahora contra ti. Yo digo, ¿las leyes de cada país son malas o son buenas? Imagínate si no existiera, cada uno pase cuando le dé la gana y chocan y no hay un respeto, no hay una justicia, no hay nada, porque no hay norma. Pero lo que no te gusta es cuando te toca a ti, pero si la has violado, pues te toca. Efesios 2:8 al 10, porque por la gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino es un don de Dios, y que no es por obra. Pablo está aplicando esto, que es un regalo divino, la ley de la fe. Porque fíjate en Santiago cuando te dice Santiago 2:14 al 26, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Qué provecho tiene si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Porque la fe, por la fe salvarle. Y si alguno o hermana está desnudo y tiene necesidad del mandamiento de cada día, y si alguno de ustedes le dice, id en paz, calentado y saciado, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha tu fe? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué crees? ¿Que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿Es que no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Cuando una vez tú conoces los mandamientos, cuando una vez empiezas a caminar, empiezas a ser dirigidos por el Ruach HaKodesh, empiezas a hacer obras de bondad y justicia, entendiendo esto tiene que empezar a caminar juntamente. Ya eres salvo eh, por el favor divino, y ahora en, en agradecimiento empiezas a honrarlo, empiezas a ser firme, empiezas a caminar conforme al mandamiento que te fue dado. Y empiezan eso a caminar juntamente con las dos. Pablo también habla acerca de la ley de la justicia. Y ya hemos visto unas 6 leyes, ¿ves? Entonces no siempre vas a ver que Pablo actúa está hablando de lo mismo. Romanos 9:31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Porque iban tras ella no por la fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Romanos 9:32. Romanos 9:33. Como está escrito, he aquí que pongo así un piedra de tropiezo y roca de caída, y que el creyere en él no será avergonzado. Cuando no sé si tú te acuerdas de un pasaje que está en Daniel acerca de una gran estatua, que la cabeza era de oro y representaba a Babilonia, que el pecho era de plata y representaba al imperio medo-persa, que el vientre era de bronce y representaba al imperio griego. Las piernas eran de hierro y representaban al imperio romano. Vamos a ver cómo impresionante porque en el pecho estaban los dos brazos, ¿no? Los medos y los persas. Y en las piernas estaban el imperio romano germánico y romano bizantino. Habían dos, se dividió en dos. Es impresionante. Pero vemos que sí, después hay los pies que representan
las naciones que no se juntan, eh, barro con hierro. Ok. Pero vemos también que hay una piedra que cae en los pies de la estatua y la derriba. Esa piedra representa a Yeshua, el Mesías. He aquí que yo puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, que el creyere no se apresure. La verdad y la doctrina de Yeshua. Levítico 18, 4 y 5. Mis ordenanzas podréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando sobre ellos. Yo Yahvé, vuestro Elohim, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, dice yo Jehová. Hay un pasaje también en la Escritura, en el libro de Marcos, capítulo 10, del 17 al 19, dice, al salir para seguir su camino, vio uno corriendo e hincado la rodilla delante de él y le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La pregunta es esa que le hacen a Yeshua. ¿Qué puedo hacer yo para heredar la vida eterna? Y Yeshua le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Elohim. Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Ves? Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes. Romanos 2.13 te dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley son los que serán justificados. O sea, no son los que leen las escrituras los que van a ser justificados. Son los que cumplen, los que hacen, los que procuran hacer la ley son los que van a ser justificados. Te lo dice en Romanos 2.13, el apóstol Pablo. Romanos 10.1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para la salvación, porque doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la ley, la justicia de Dios. Porque el fin de la instrucción es el ungido para justicia a todo aquel que cree. La Torá apunta a Elohim y enviará su representante aquí a la tierra que mostrará justicia verdadera, misericordia y bondad en el eterno. Amén. Entonces, vamos a ver que Pablo lo que está hablando acerca es de que en ese momento estaba corrompido el Sanedrín en tiempos de Jesús. Estaba corrompido, habían puesto por sumo sacerdote gente que no le pertenecía, compraban los puestos a Herodes, había corrupción porque habían puesto en el templo un montón de negocios para donde defraudaban prácticamente. Habían puesto en la casa del padre un negocio, el templo era sagrado para estar montando negocios ahí, vendiendo animales, cambiando moneda, porque venían de todas partes de Jerusalén, donde estaban establecidas las diferentes sinagogas judías. Y entonces, como venías de lejos, entonces no ibas a traer un animal cargado hasta acá, sino que lo comprabas ahí. Y entonces, eso no estaba bien, no estaba bien. Entonces, es lo que estaba diciendo, que procuraban establecer sus leyes propias y mandamientos de hombres, las cuales habían empezado a salir desde Babilonia, el Talmud de Babilonia, imagínate tantos años atrás, donde empezaron a establecer un conjunto de normas estrictas que no estaban estipuladas en la ley, sino que son sus normas, mandamientos de hombres, las cuales Jesús criticó en Marcos 7. Y hasta aquí quiero, para no ser tan largo el mensaje, lo que quería decirte es que Pablo no siempre apunta a, a la misma ley. Por eso vamos a ver que a veces se ve un poquito complicado. Es complicado entender a Pablo si no tienes claro de que Pablo es un judío, un israelita, que seguía guardando todos sus mandamientos. Pablo vamos a ver que lo afirma varias veces, que él siguió guardando los mandamientos, los apóstoles también. Eh, sino que su punto de vista como rabino, como un hombre sumamente intelectual, cómo él percibe la ley y trata de
adoctrinarla, trata de hacerla entender a todos aquellos, sin mezclar, como se dice, la leche con la magnesia. O sea, toda explicándole los pasos a cada creyente de que, mira, la ley, la salvación viene dada por el Mesías, el ungido. Como acuérdate, el cordero de Pesa. Acuérdate que ese Pesa cuando iban saliendo de Egipto, el Eterno mandó a que agarraran un cordero y esa sangre agarraran y la tocaran y la pondrían en los portales de las puertas. El ángel de la muerte no mirará. Eso es el 14 de Aviv. Estamos pronto a ser 14 de Aviv. Falta pronto. Estamos en el mes de Aviv actualmente, 2025. Y entonces ese cordero, al derramar esa sangre, y entonces tocaban esas manos, las puertas, los portales de la puerta, el ángel de la muerte no tocaría. Yeshua representa esos portales. Su sangre representa la sangre del cordero, pero mucho más agradable a Dios, sin manchas. Su sangre en la cruz cubrió nuestros pecados. Ahora, la obediencia al Padre por ese favor divino de salvación. Dice el apóstol Pablo cuando enseña acerca que los decretos que te eran en contra fueron clavados en esa cruz. Las acusaciones contra ti, o sea, la maldición de la ley, la parte mala, lo que no te agrada, como ese conjunto de, mira, y tú hiciste aquello y aquello. Entonces todo eso es clavado en una cruz. Y el pago es la sangre del Cordero Celestial. Yeshua pagó por nuestros pecados. Entonces Pablo empieza a meter eso, pero sin dejar de hacer lo otro. Empieza, no robes, no hurtes, los borrachos no entrarán en el reino de los cielos, los adúlteros, los fornicarios. Él empieza a aclarar bien todas estas cosas. Pero hay algunos que son inconstantes y empiezan a torcer las calzas de Pablo. Y es lo que Pedro recomienda, que tengas cuidado con aquellos indoctos, aquellos que tuercen las escrituras y te hacen pensar cosas diferentes. Pablo dice, Yeshua dice en Mateo 23 del 1 al 39, dice, entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que ellos digan, guárdalo y hazlo. Mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen en los hombros de los hombres, los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Fíjate que Yeshua te dice que, que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que ellos te digan acerca de la cátedra de Moisés, que mencione Moisés, guárdalo y hazlo. Pero no hagas conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. O sea, una cosa son las obras de la ley, que son los mandamientos agregados, y otra cosa lo que está escrito en la ley de Moisés. Bueno, hasta aquí este video. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Hasta una próxima. El Eterno te bendiga y te guarde.